Representantes diplomáticos de 11 países latinoamericanos protestaron en Berlín contra una subasta en Múnich de más de 320 objetos de arte precolombino. Las piezas, algunas de ellas con más de 2000 años de antigüedad, se vendieron en la casa de subasta de Gerhard Hirsch. La casa no ha dado a conocer por ahora detalles de la subasta que ya se realizó. Y los países latinoamericanos que vamos a mencionar a continuación no comprenden que este evento siga en marcha pese a los reclamos. Vamos a analizar esta situación con una voz autorizada con Romy Köhler, quien es antropóloga, especializada en estudios amerindios. Romy, un gran gusto tenerte en el estudio. En primer lugar, uno se pregunta, Romy, ¿cómo es posible que esta subasta haya tenido lugar pese a los reclamos concretos expresos en menos 10 países latinoamericanos? Creo que hay que distinguir una cosa. Los reclamos expresados hasta ahora se ubicaron en el ámbito de los museos etnológicos, lo que al inicio del siglo XX se llamaba Völkerkundemuseum en alemán y que poco a poco iba convirtiéndose en museo etnológico. Pero con una casa subasta nos movemos en un ámbito comercial. Y esto lo hemos visto en el enlistado de los objetos en la página web. Vemos que desde el punto de vista de la casa subasta, estos son objetos que tienen un determinado valor económico que está declarado entre 500 y 4.000 euros. Y entonces este caso es diferente. Se mueve en el ámbito de los coleccionistas privados. Muy bien, hablaba yo de países latinoamericanos, al menos 10. Menciono Chile, Venezuela, Cuba, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Perú, Colombia, Ecuador y El Salvador. México dice que tiene 74 objetos en esta colección, que son de ellos. Panamá reconoce al menos 7. Romy, ¿qué se sabe de la procedencia de estos objetos? Estos países reclaman su derecho sobre objetos que dicen son de un patrimonio robado. Si tú y yo supiéramos ya algo sobre la procedencia de estos objetos, no tendríamos pleito, ¿no? Pero otra vez hay que distinguir. Desde el punto de vista de la casa subasta lo declaran como objetos de arte precolombino. Pero desde mi punto de vista como antropóloga son objetos que provienen de un contexto ritual o funerario, es decir, son objetos sacros y por tanto pertenecen al acervo cultural, al patrimonio cultural. Y para proteger su patrimonio cultural, los estados latinoamericanos cuentan con un marco jurídico. En el caso de México se llamaría la Ley Federal del Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado en 1970. En el caso de Panamá, aprobado en 1982. Y entonces lo que está en la mesa es la pregunta: ¿cuándo salieron estos objetos de Panamá o de México? ¿Antes de esta fecha o después? Claro, lo que están reclamando estos países es que alguien privado, en su colección privada, en una subasta privada, está profitando con elementos que corresponden a su acervo cultural. Yo te pregunto aquí, hay un asunto en el que puede intervenir, como ellos están pidiendo el gobierno alemán. ¿Le corresponde al Estado alemán hacerse cargo de este reclamo? Porque aparte de estas leyes nacionales, hay un convenio internacional de la UNESCO, conformado la primera vez en 1970 en París y hasta 2016 ratificado por 131 países. Y es como un convenio internacional sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la exportación, la importación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes. Y entonces lo que está otra vez en la mesa es cuándo salieron estos objetos de su país, y como Alemania también ha ratificado el convenio internacional, si han salido después de 1970, sí, sería un caso en el cual el gobierno estaría involucrado. Entonces, si entiendo, si de resolverse esa situación habría que hacerlo a través de la vía judicial penal también. Sí. ¿Ese es el escenario? Luego la casa subasta tiene que mostrar la proveniencia del objeto. Cuándo lo compraron, dónde, cuándo salió del país. Y entonces ahí lo que está en la mesa es, ¿no? Cuándo salió. Muy bien. Si salió después de 1970 es un caso jurídico penal. Romy Köhler, muchas gracias. Antropóloga especializada en estudios amerindios. Mucho gusto.